Bueno, en este video vamos a ver las herramientas más comunes que se utilizan en la edición de secciones. Muchas de ellas tienen shortcuts y esos shortcuts pueden encontrar una lista como para imprimir en la página web de Andino, www.andino3d.com.ar, bajo la solapa de documentación, y hay un lugar donde dice shortcuts, un tab que dice shortcuts, y ahí tienen todos los shortcuts para utilizar en secciones. Bien, vamos a ir entonces a una sección en Andino y vamos a ir viendo las distintas herramientas. Lo primero que tenemos que ver es que nosotros usualmente vamos a dibujar bancos y fallas en la construcción de la sección. Esos bancos y fallas se dibujan utilizando estos dos botones que están acá arriba, uno que dice bancos y hay un lápiz dibujando un objeto, y el otro que dice fallas. Entonces, si yo toco, por ejemplo, el botón de bancos, voy a dibujar un banco. Con el control Z voy a ir yendo para atrás por si me equivoqué y sigo dibujando, o con el escape voy a deshacer la herramienta, voy a terminar la herramienta. Si yo quiero realmente dibujar el banco, cuando termino de dibujarlo en la posición que yo quiero, botón derecho y se termina de dibujar el banco. Bueno, los shortcuts de estas herramientas de banco y falla son B larga y F. Por ejemplo, yo aprieto F, voy a dibujar una falla que en principio siempre se van a dibujar en negro. Yo después puedo cambiarles el color o lo que quiera. Los bancos se van a dibujar siempre de la última unidad seleccionada, y si no hubiera ninguna seleccionada se van a dibujar en gris. Si yo quiero dibujar un banco, entonces la B larga y voy a dibujar el banco. Bien, si yo quisiera que un objeto, digamos, se, estrictamente se pegue a otro cuando yo estoy dibujando, por ejemplo, yo estoy dibujando este banco y quiero que se pegue a la falla exactamente en esa posición, cuando se pone en amarillo directamente pincho y va a hacer un snap, es decir, que se va a pegar a la posición exacta de la falla. Si yo termino ahí, esto va a quedar cortado contra la falla exactamente. Si yo no quisiera que se active esa herramienta, voy a dibujar y cuando se pone en amarillo, por ejemplo, que se va a pegar, aprieto el Shift. Entonces, al apretar el Shift se desvincula esta herramienta, y cuando yo termine el banco, ven que este no quedó pegado a la falla, mientras que este sí quedó exactamente pegado a la falla. ¿Está bien? Entonces, esa herramienta se activa o se desactiva con el control, y cuando se pone en amarillo el banco significa que se va a activar y se va a pegar al banco. Si está más lejos, no. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que yo estoy dibujando un banco y quiero ir a un determinado ángulo. Quiero dibujar este tramo a un determinado ángulo. Acá en la solapa de edición van a ver que un lugar que dice en castellano ángulo fijo, en la versión en inglés fixed angle, y hay un valor. Pongámosle que le ponemos 10 grados a ese valor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo, mientras estoy dibujando, aprieto el control, se va a ir pegando a módulos de 10 grados. Esto es 0, esto es 10, esto es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero ir, por ejemplo, a 20 grados, 10, 20 grados, ya este tramo va a estar a 20 grados. Si yo quiero pasar a 30 grados, 10, 20, 30 grados va a estar este tramo. Si yo suelto, va a ir a ángulos libres, ¿no? Y acá abajo siempre me va a ir diciendo el ángulo, o acá me va a ir diciendo el ángulo con el que me muevo. Ese ángulo fijo yo puedo cambiarlo y ponerlo en módulos de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de lo que quiera. Bien, supongamos que yo ahora quiero, digamos, cuando estoy dibujando el banco, quiero que me dé la opción de ponerlo con una determinada unidad geológica que no es la que yo elegí última, o
quiero cambiarle el color o lo que sea. Entonces, en vez de terminarlo con botón derecho, lo termino con control botón derecho y ahí me va a dar la opción de cambiarle las propiedades, la unidad, el color, lo que sea. ¿Está bien? Eh, bueno, no lo apliqué, pero digamos ahí se puede elegir. La otra opción es tocar el banco y o ir botón derecho, modificar o apretar la letra M, que me va a dar otra vez la opción de cambiarle la unidad geológica o cambiarle el color, que si yo lo pongo en verde o cambiarle el grosor. ¿Está bien? Eh, la otra situación que yo puedo querer hacer es editar los nodos del banco. Para editar los nodos del banco existe esta herramienta, que la prendo desde acá, me va a poner los nodos, siempre con los escapes salgo de las herramientas que yo selecciono acá. O sea, cualquier herramienta que yo seleccione acá, con el escape salgo de esa herramienta y vuelvo a la herramienta, digamos, de selección básica. Entonces yo pongo ahí y o aprieto este botón o aprieto la N de nodos. Eso me va a acceder a los nodos. Y ahí yo voy a poder o mover los nodos que existen o cuando se me pone el botoncito azul agregar nodos en la posición que yo quiera, o si yo quiero borrar un nodo, por ejemplo, control lo aprieto al nodo y se borra, o si yo quiero continuar el banco para un lado o para el otro, me paro en el último nodo, pincho y sigo dibujando el banco. ¿Está bien? Ahí puedo ir editando ese banco. Con el escape salgo de la herramienta. Bien. Si yo quisiera activar la herramienta de paralelas, que después vamos a ver un video especial donde se explica más, pero la activo desde acá, o el shortcut para la herramienta de paralelas es la letra H. Yo toco un banco, aprieto la letra H y se activa la herramienta de paralelas. ¿Mm? Bien, vamos a ver entonces algunas otras herramientas. Yo puedo querer duplicar un objeto. Para duplicarlo, hago botón derecho y voy a duplicar, o los shortcuts serían control D, que me lo va a duplicar, pero corriéndomelo un poquitito para que yo vea el duplicado, o sea que me lo mueve. Y la otra opción, si yo quiero que me lo duplique exactamente en el lugar en el que está, es Shift D, y eso me va a crear un objeto exactamente arriba del otro. Así que cuando yo mueva, va a haber un objeto arriba del otro. Las opciones para borrar son, por ejemplo, seleccionar y apretar el delete. Eso me borra. Control Z hace el undo. Vamos ahora a ver las herramientas de copiar propiedades. ¿Qué es lo que pasa? Yo podría querer, por ejemplo, este objeto tiene una propiedad, está en verde y tiene una determinada unidad geológica, un determinado grosor, etc. Si yo quiero que todos estos objetos copien la propiedad del verde, selecciono último el verde y aprieto la letra C de copiar propiedades y van a pasar todos a color verde. Bueno, vamos a ver ahora las herramientas de corte y extensión. Hay una herramienta general que es la de extensión que se activa con la letra X que corta y extiende. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos esta situación de acá. Yo quiero que estos bancos todos terminen contra un determinado banco o falla, no importa. Que vamos a hacer la situación que pongámosle que vaya por ahí. Voy a propósito ponerlo así. Entonces fíjense que para que estos terminen, este lo va a tener que hacer más corto, este más largo, este más corto. Entonces yo selecciono todos los que quiero, digamos, extender hasta la línea que quiero extender, pongo la X y se van a extender contra esa línea. Lo mismo si yo estoy dibujando un banco, pongámosle, vamos a hacer esta situación de acá. Si yo aprieto la X sin tocar el banco, digamos, destino, por ejemplo, si yo pincho acá y aprieto la X, va a extender este tramo hasta el primero que encuentre. Si yo pincho acá
y aprieto la X, va a extender este tramo hasta el primero que encuentre. Ahora, supongamos esta situación de acá. Yo quiero que este lo extienda hasta este, salteándome este, selecciono el que tiene que ser extendido o los que tienen que ser extendidos, selecciono al que quiero que se extienda y aprieto la X y se va a extender. ¿Está bien? Y entonces acuérdense que si los bancos sobresalen, por ejemplo, supongamos este, vamos a hacerlo así, vamos a hacer algunas paralelas de esto. Esta situación de acá, pongámosle, vamos a borrar este, o vamos a dejarlo ese, y vamos a poner, no sé, este banco que tenga esta forma, cualquiera, y yo selecciono estos tres, este y último este de acá, pongo la X, me los va a cortar exactamente contra ese. Bien. La otra opción que tenemos es la de cortar como tijera. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es dibujar un objeto tijera, por ejemplo. Esperen que vamos a hacer acá algunas capitas más. Así se ve bien. Yo tengo un objeto tijera que no sé, tiene una determinada forma. Y yo selecciono los que quiero cortar, selecciono el cortante, o sea, la tijera. Pongo la T de trim para cortar y ahí puedo decir que me borre a la derecha, que me borre a la izquierda, que solo los corte y que me borre o no la tijera, o sea, este banco acá. Por ejemplo, yo pongo borrar a la izquierda, me va a borrar solamente la parte de la izquierda. Si yo, por ejemplo, pongo acá y pongo otra vez, selecciono estos y selecciono último el cortante, pongo la S, la T de trim, perdón. Y le pongo solo cortar, solamente los va a cortar, pero no va a borrar ninguna de las partes. ¿Está bien? Entonces esas herramientas serían las que tenemos para cortar. Una cosa importante es que la herramienta de cortar puede generar geometrías, cancelé, perdón. Puede generar geometrías, uno puede generar geometrías complejas. Es decir, mi objeto cortante podría ser, por ejemplo, una cosa que haga así, y que haga así. Yo selecciono los que van a ser cortados, selecciono el cortante y pongo la T de trim, le pongo solo cortar, por ejemplo, y ahí me va a haber dividido estas cosas en sus en todos estos pedazos. ¿Sí? Bien. Después tenemos la herramienta de aumentar o disminuir la cantidad de nodos. Básicamente, supongamos que tenemos esta geometría. La herramienta de aumentar la cantidad de nodos o suavizar es botón derecho suavizar, o la otra opción es apretar la letra K. La letra K lo que va a hacer es suavizarme esto aumentándome la cantidad de nodos. Fíjense la cantidad de nodos que tiene acá. Aumento la cantidad de nodos. Aprieto la K de vuelta. Aumento la cantidad de nodos. Si yo quisiera simplificarla, aprieto la letra J o voy a simplificar. O sea, botón derecho, simplificar nodos o aprieto la letra J. Ahí me va a sacar nodos. ¿Está bien? Va a sacar nodos de tal manera de simplificar ese objeto. Otra situación que podemos querer hacer es, por ejemplo, nosotros dibujamos un banco, aprieto la letra B y dibujo un banco, pero en realidad yo quería dibujar una falla y me equivoqué. Entonces ahí pongo botón derecho, convertir a falla, transformar en falla, o pongo control F y me lo va a convertir en una falla. ¿Está bien? Ahí está la falla y ahora es una falla. No me la pinta en negro, pero fíjense que digamos, cuando yo lo toco me dice solamente un nombre y eso implica que es una falla. Ahora fíjense que me da la opción de convertir a banco eventualmente. La otra herramienta importante, vamos a borrar todo esto un poquito,
es la herramienta de uniones, las herramientas de uniones. Tenemos dos herramientas, la combinar y la unir. La unir une varios objetos. Supongamos que yo tenga esta situación de acá. Y vamos a poner acá uno que sea una falla. ¿Está bien? Y vamos a ponerle a este otro color. Entonces yo quiero unir todos estos objetos. Lo que voy a hacer es seleccionar primero del que quiero que tomen la propiedad. En este caso esto es una falla, todos estos son bancos, pero estos son de una unidad azul y estos son de una unidad roja. Estos son de Witrin y estos son de Laja. Entonces yo selecciono primero Witrin, que es el del que quiero que me tome las propiedades. Y después selecciono el resto de los objetos. Y ahí yo voy a utilizar, perdón, no se me seleccionaron. Y ahora yo voy a poner o botón derecho unir varios objetos o aprieto la letra U. La letra U me los va a unir todos y me los va a dejar, fíjense, como Witrin, que es la unidad que yo había elegido. El que era falla me lo transformó en banco y unió todos los objetos. Si estas cosas se hubiesen cruzado, por ejemplo, vamos a hacer esta situación de acá. Y yo hubiese hecho la misma función, los hubiese unido, elijo primero este y después elijo estos de acá, perdón, este primero, este y este. Cuando yo los una, se me van a unir a través de sus puntas y probablemente no sea lo que yo quiero. Entonces existe la otra opción que es la de combinar dos objetos. Cuando yo combino dos objetos, se combinan por el lugar que yo elija. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este banco y tengo este banco de acá. Y yo quiero unir este tramo, no este, sino este tramo de este banco con este tramo de este banco. Ahora yo voy a usar la objeto combinar, botón derecho combinar, que se abrevia con la letra S. Lo que va a hacer es unírmelo a través de esos tramos. Por ejemplo, si yo hubiese tenido esta situación de acá y esta situación de acá, y yo quiero unirlo este con este tramo, o sea, este tramo con ese tramo, o sea, yo los seleccioné por los tramos que quiero unir. Este, con control apretado, elijo el otro, pongo la S, ahí me los va a unir de esa manera. Si yo seleccionara, por ejemplo, este banco, y en vez de seleccionarlos pinchándolos con el control desde el lugar que yo quiero que se unan, los abrazo, los va a unir cuando haga la combinación, apriete la S, los va a unir por su tramo más largo. Va a utilizar el tramo más largo de cada uno de los objetos. Y la herramienta combinar siempre funciona con dos objetos, o sea, no con múltiples objetos. En cambio, la de unir sí es con múltiples objetos.